Okay, so this is the lesson number 2 of grammar about the ing forms and that question. Now we are talking about the ing form. We are on the book in page 124. Here in this part, we can see about the gerunds. Aquí vemos que nos habla sobre el uso del ing en los gerundios. Ya nosotros vimos un video donde nos dice que hay 4 formas para utilizar el ing. Nosotros trabajamos o ya vimos en la página 53 que nos habla sobre los gerunds y el present participle. Y aquí en la 124 nos habla específicamente sobre el uso de los gerunds. ¿Qué nos dice sobre los gerunds? Dice use. When we use the ing form as a noun, it's called a gerund. We can use the gerund as the object of the sentence. Cuando usamos el ing como un sustantivo, a esto se le llama gerundio. Nosotros usamos el gerundio como objeto de una oración. Example, I enjoy painting a still life picture of everyday objects. ¿Ok? Yo disfruto pintando, aquí vemos el verbo, the verb is paint, and we add ing. At the end of the verb, le agregamos ing al final del verbo. Yo disfruto pintando imágenes de la vida de cada día, de objetos de cada día. ¿Ok? You can also use the gerund as the subject of the sentence. También podemos usar el gerundio como sujeto de la oración. For example, going to art galleries is very inspiring. ¿Ok? Ir a galerías de arte es muy inspirador. Going. Here we can see the verb going. Here we can see the verb is go. We add the ing, going. Si yo lo dejara como go solo, yo ir a las galerías de arte es muy inspirador. Yendo a las galerías de arte es muy inspirador, ¿ok? When you use the ing form as a verb to connect two clauses in a sentence, it's called a present participle. The time at the main clause and the participle clause need to have the same structure. Cuando usamos la forma del ing como un verbo para conectar dos cláusulas en una oración, a eso se le llama el presente participio. Las acciones en ambas cláusulas o en las dos cláusulas necesitan tener el mismo tiempo, la cláusula principal y tener el mismo sujeto. Aquí vemos el ejemplo. This artist creates works of art using story, live, and mouth. The subject of the main clause or the participle clause must be the same. El sujeto de la cláusula principal y de la cláusula del participio deberían ser el mismo también. The artist creates works of art using stone, leaf, and mud. And the last one, present participles are common after adverbs like when, while, before, and after. Okay? El presente participio es común después de adverbios como cuáles, lo que nos mencionan aquí. When, while, before, and after. For example, he collects his materials while walking in the mountains near his home. Okay, now we are in the page 55 talking about the task question. Okay, vamos a hablar entonces sobre los task question aquí ahora. Aquí en la parte de abajo, en el cuadro verde, vemos donde nos indica task questions. Use that question at the end of a sentence to change it to a question. Vamos a utilizarlos al final de una oración para cambiarlo a pregunta. Aquí vemos el ejemplo que dice, it could be about energy waste. Couldn't it? Use an affirmative question tag to use with a negative sentence. Aquí nos daba la opción para elegir ser affirmative o negative. Aquí es negative. Como vimos en el video, usamos un tag afirmativo
para una oración negativa. And we use a negative question tag, isn't it? When add affirmative sentence. Y usamos un tag negativo para una oración afirmativa. O sea que ahí hay como un cruce. Si mi oración es afirmativa, mi tag question debe ser negative, debe ser negativo. If my statement is negative, my tag question should be affirmative. Si mi oración entonces va a ser negativa, mi tag question debe ser affirmative, afirmativa. If the sentence doesn't have an auxiliary verb, use do or does for the simple present and this for the simple past. ¿Ok? Como vimos en el video, con respecto al tag question, tenemos que tener presente de que primero que nada, ¿qué vamos a utilizar? The auxiliary verb, el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El que acompaña al verbo principal. En este caso, un verbo auxiliar podría ser is, podría ser are, podría ser am. O sea, yo voy a encontrar en mi oración dos verbos, uno principal, que es el que me va a indicar qué se está haciendo en la oración, y el otro que es el auxiliar, the auxiliary verb, que es el que va a complementar o va a acompañar the main verb, va a acompañar al verbo principal. Si yo no tengo un auxiliary verb in my statement, si yo no tengo un verbo auxiliar, o sea, no tengo ni un is, no tengo ni un are, solamente tengo the main verb, el verbo principal, entonces yo voy a utilizar ¿cuál verbo? Estos que me ponen aquí. O do o does para el presente simple o did para el pasado simple, ¿ok? Recuerden que do lo vendríamos usando para I, you, we, and they, y does lo vendría utilizando tercera persona, que ya nosotros venimos viendo desde el trimestre pasado, y ya tenemos clarito que tercera persona es he, she, and it, ¿ok? Esos son los tres pronouns que utilizarían dos. Bien. So in the page 124, we can see too about the tag question. Aquí en la página 124 también podemos ver que nos habla sobre los tag question. Vamos a ver qué es lo que nos dice la página aquí. Bien, nos dice, you can use that question at the end of sentences to make questions. Podemos usar los tag questions al final de una oración para hacer preguntas. For example, you're very good at art, aren't you? Aquí podemos ver que mi oración está en affirmative. You're very good at art. So my tag question should be negative. Así que mi tag question va a ser negativo. Aren't you? Otra de las opciones es use an affirmative tag question with a negative sentence. Vamos a utilizar un tag question affirmative para oraciones negativas. For example, the after school art club isn't on today. Aquí vemos que está en negativo. So my tag question going to be affirmative. Is it? Okay. Use a negative tag question with an affirmative sentence. They let off now if it's on next week. When they, o sea, tengo que tener clarito que si mi oración es afirmativa, mi tag question debe ser negativo, y si mi oración es negativa, mi tag question debe ser afirmativa. Bien, aquí otro de los usos o de las normas que vemos es, if the sentence has an auxiliary verb, use the auxiliary verb. Si la oración tiene un verbo auxiliar, debemos utilizar ese verbo auxiliar. Aquí nos ponen ejemplos de verbos auxiliares. Can, have, is, will, in the tag question. For example, your dad is showing some of the paintings at the exhibition. Isn't he? Aquí vemos los dos verbos. Is and showing. But the auxiliary verb is. El main verb is showing. Vemos que hay dos verbos, el principal y el auxiliar. Debemos utilizar el auxiliar. Okay, for simple present and simple past, tag questions use do, does, and did.
como les decía en antes, vamos a utilizar para el presente simple do and does y para el pasado simple did. Okay? For example, he sold a few of his paintings at last year's exhibition. Didn't he? Como nuestro verbo aquí, sold, está en pasado, we're going to use the verb didn't. Vamos a utilizar entonces el verbo en pasado did, didn't. Put a comma before the that question and a question mark at the end. Con una coma después, perdón, una coma antes del that question y un signo de interrogación al final, question mark. Use a falling intonation, your voice goes down when you are sure of the answer and are asking someone to agree with you. Vas a utilizar una entonación caída. ¿Qué quiere decir eso? Que tu voz va a bajar un poco cuando tú estás seguro de la respuesta y vas a preguntarle a alguien si está de acuerdo contigo. For example, he is very talented artist, isn't he? Okay. Hasta inclusive ya vemos que la entonación, nuestra manera de expresarnos, el tono de voz, tiene que tener una manera particular. Use a recent intonation, your voice goes up when you are not sure of the answer and are checking if something is true. For example, he used watercolor, doesn't he? Vamos a usar entonces una entonación más alta, o sea, nuestra voz va a subir un poco cuando no estamos seguros de la respuesta y queremos chequear o queremos ver si eso que estamos diciendo es cierto. ¿Ok?